pesimismo radical, ya te digo. Un chiste maravilloso de Chumuy era aquel que había un brazo que sostenía a un niño recién nacido, todavía con el cordón umbilical, y el niño estaba con la boca abierta y decía, ¡me aburro! Que era un día fantástico. Antonio bebe y se sumerge en las fuentes de la codorniz y enseguida se convierte en uno más, en el delfín de pleno derecho de esa otra generación del 27. Mingote podría ser como el delfín de todos estos monarcas y que se va a constituir después en emperador de muchos años de este oficio. Realmente conmueven, porque sí es cierto que ahora y antes, los viñetistas o humoristas gráficos, lo que más pretendemos es que la gente reflexione. Si conseguimos que además de eso hacerlo a través de la sonrisa, miel sobre hojuelas. Pero sobre todo yo creo que la viñeta lo que implica y lo que pretende es arrancar a la reflexión. Entonces la poética dentro de ese concepto todavía sigue cabiendo. Un periódico monárquico que se permitía mantener una línea editorial que, aunque por supuesto sometida, conseguía un notable espacio inteligente entre líneas. En España, durante muchos años, solo había 2 periódicos verdaderamente serios, que eran el ABC y La Codorniz. Sin embargo, ABC, cuando entra Antonio, llevaba ya más de 20 años sin humorista en sus páginas. Y hay un paréntesis largo sin viñetistas. Yo creo que lo que se buscaba era la excelencia. Un amigo de Antonio le lleva uno de sus chistes a Torcuato Luca de Tena. Un ángel estaba con una trompeta y decía, toco, porque se entraba Franco. Entonces se supo ver por los responsables del periódico que este era el hombre. El genio del humorismo español en el siglo XX. Paco Muñoz vio mis dibujos y los llevó a Torcuato. Y Torcuato dijo, muy bien, pues se los publica. Y empecé a publicar, ya está. El régimen tenía pocas coartadas, era una dictadura feroz. El arte de Antonio en las páginas de ABC consistía en conseguir todo lo que no se podía decir, rozando, pisando y cruzando continuamente esa frontera difusa y siniestra a partir de la cual todo estaba prohibido. En sus dibujos le decía con valor a los españoles que este horror y esta estupidez son solo un túnel, que no es un pozo, que habrá salida. Una luz que anunciaba el final de lo que para la mayoría era una insoportable realidad. Era temerario pedir lo que era natural pedir en otras partes, declaradas sospechosas por la autoridad competente. Luis Calvo, el inolvidado director de ABC, supo sortear la censura atroz del franquismo, que estaba impartida por un equipo de ex seminaristas y de obsexos. Tuvo una especial habilidad para poder demostrar que estaba al servicio de la libertad y no al servicio de la dictadura. A veces nunca me han dicho lo que tenía que hacer, jamás me han impuesto una idea, jamás me han insinuado que hiciera una cosa u otra o que no hiciera una cosa. Es decir, he tenido una absoluta libertad, lo cual es un regalo de la providencia, porque que poca gente tiene libertad, ¿no? Ha tenido, y menos entonces. Antonio ha sido también el primer humorista español en publicar sus dibujos como portadas de un periódico. Entre los grandes éxitos que ha tenido el ABC verdadero durante muchos años han sido las portadas de Mingote. El acontecimiento del día resumido y concentrado y condensado. Era en la redacción donde nos dábamos cuenta de que reflejaba el subconsciente colectivo en aquella viñeta, y yo le pedía pues que la transformase en una portada en color, y efectivamente en la inmensa mayoría de los casos se conseguía un impacto periodístico de primera dimensión. Circunstancias en las que lo que prima, lo que se impone, es un sentimiento más que un acontecimiento. Mingote, al cabo de sus casi 54 años de colaboración con ABC, ha conseguido lo que muy pocos consiguen. Mingote es el sello, el símbolo de ABC. Antonio le da a ABC un marchamo de prestigio. Y Antonio sabe decir adiós como nadie. A mí las viñetas de Antonio que más me gustan son las que se llaman series necrológicas. En ellas hay fundamentalmente la ternura de la despedida y también la esperanza del encuentro. El
El humor de Antonio se nos muestra aún todos los días del año, en toda su juventud, su fuerza, su vigor y su sabiduría. Dice Antonio, cuando tenga 110, todo lo que dibuje, aunque solo sea una línea o un punto, estará vivo. Mingote en ABC está haciendo unos dibujos portentosos. Mingote es el único dibujante que permanece en el periódico que le vio nacer su primer dibujo. 53 años de brillantez creativa en las páginas del periódico. Lo más serio que publicaba la ABC, sin duda alguna, era el dibujo de humor de Antonio Mingote. A veces me dicen, ¿y tú por qué nunca te has ido de ABC? Digo, ¿pero cómo me voy a ir de ABC? ¿Qué motivo hay para que yo me vaya de ABC? No me he ido ni me iré. En 1955 a Antonio le ofrecen la dirección de un semanario de humor y Antonio acepta el reto. A Antonio le ofrecen dirigir una revista de humor y Antonio hace lo que debía de hacer cualquiera que le ofrecen eso. Yo creía que había posibilidad para otra revista que acogiera a gente que no cabía en la codorniz, pero que era valiosa. Era, yo creo, en su contenido, la mejor revista que hubo en España, de humor. Tono publicó un chiste que decía, no somos nadie, doña Elvira. Y el dibujo era nada, no había nadie, era un recuadro sin nada. Entonces, cuando llegó el momento que de ir a cobrarlo, no se lo quería pagar el administrador. Decía, pero ¿cómo le voy a pagar si no ha hecho nada? Y yo me tuve que esforzar en explicarle que sí que había hecho un chiste fantástico. El papel era muy malo, muy malo. Lo manejabas un poco y a la media hora estaba roto en un papel nefasto. La impresión tampoco era del todo buena. Y yo creo que fue uno de los motivos por el que don José se puso enfermito y se murió pronto. Y llegó la apertura, los años terribles de la agonía del régimen, la muerte del dictador y poco después, tal y como nos lo habían anunciado ellos, los de la otra generación del 27, el final del túnel, la transición. Es verdad que La Codorniz y otras publicaciones, como Hermano Lobo, contribuyeron de una manera muy decisiva a desdramatizar la situación. Habíamos estado riéndonos los unos de los otros y habíamos estado queriéndonos los unos a los otros. El humorista casi siempre ha tratado de meterse en la vida política e íntima de las gentes y siempre ha procurado naturalmente el bien. Cuando hice más chistes, digamos, no correctos para la dictadura, fue cuando empezó la apertura, cuando se discutía en las Cortes la libertad religiosa, el divorcio, todas esas cosas. Entonces fui víctima o disfrutador, digamos, de muchas críticas tremendas de algunos lectores. Antonio Mingote, en una época en la que no solo en la televisión, en la literatura, en la prensa, etcétera, no estaba permitido decir muchas cosas, él podía hacerlo y llegar a través de sus dibujos, de sus series en televisión como El Señor de Negro, Bota Gundisalvo, etcétera, llegar a millones de españoles que no solo le siguen, sino que lo que dice Mingote va a misa. Entonces alguien me pidió que hiciera dibujos a su favor, porque era un aspirante a diputado. Y entonces me inspiró la idea de crear un candidato como él iba a ser, por supuesto. Gundisalvo fue consecuencia de las últimas elecciones a procuradores con Franco, con la dictadura. Vote a Gundisalvo, ¿a usted qué más le da? Porque es verdad, daba igual. Alguien que estaba en eso me dijo que había tenido 6.000 votos. Gundisalvo tuvo 6.000 votos justos. El humor tiene que tener algo subversivo siempre. Hay una cosa que les fastidia más que les haga las caricaturas, y es que no se las hagas, que no salir en los papeles. Sí, porque muchas veces nos han pedido políticos que les hiciéramos una tira, y a Julio se a Manzano, por ejemplo, Álvarez del Manzano. Le dijo, a ver si me sacáis el chiste. Y le dijo Julio, cuando haga usted algo, señor alcalde. Sí. La gente se ríe más con los políticos que con lo que nosotros hacemos. Se conocería muy bien
la vida de un pueblo o de un país a través sencillamente de los trabajos de los humoristas.